Hoy nos metemos de lleno en una verdadera investigación literaria. Piénsenlo como una historia de detectives, pero para descifrar uno de los textos, digamos, más enigmáticos y, seamos sinceros, a menudo más desafiantes de la Biblia, el libro de los Números. Y les adelanto algo. Vamos a descubrir que debajo de esa superficie que parece tan árida, se esconde una historia que es, de verdad, fascinante. Y es que, vamos a ser honestos, el libro de los Números tiene mala reputación. Fíjense que hasta la propia introducción de la Nueva Biblia de Jerusalén, lo admite, dice que no ha tenido suerte. O sea, no es precisamente el tipo de libro que te atrapa desde la primera página. A primera vista se siente más como un obstáculo en medio de una historia que venía siendo súper épica. ¿Pero de dónde viene esta mala fama? Pues porque uno abre el libro y se encuentra con un poco de todo, un montón de listas, censos, genealogías, leyes sobre rituales y relatos que a simple vista parece que no tienen ninguna conexión entre sí. Es como entrar a un museo arqueológico increíble, pero sin guía. Ves piezas fascinantes por todos lados, pero están puestas de una forma que parece caótica, confusa, no sabes por dónde empezar. Pero claro, como en toda buena investigación, el aparente caos es, en realidad, la primera pista. Para poder entender este libro, los expertos se dieron cuenta de que no bastaba con preguntar qué dice. Tenían que empezar a preguntarse quién lo escribió y, sobre todo, cómo es que llegó a tener la forma que conocemos hoy. Y es justo aquí, en estas preguntas, donde empieza el verdadero misterio. Y la pregunta que lo cambió absolutamente todo fue esta. ¿Y si el libro no fue escrito por una sola persona? Porque, la idea tradicional de que Moisés se sentó y escribió todo el Pentateuco de un tirón, pues empezó a hacer agua por todos lados. La propia evidencia dentro del texto, los diferentes estilos, las repeticiones, a veces hasta contradicciones, todo apuntaba hacia otra dirección. Y así de repente nació la primera gran teoría para resolver nuestro caso, la famosa hipótesis documentaria. Una idea que en su momento fue totalmente revolucionaria. Lo que sugiere es que el texto que leemos hoy no es obra de una sola mano, sino más bien como un tejido, una compilación de por lo menos 4 fuentes o tradiciones distintas. Ojo, escritas a lo largo de siglos y en diferentes lugares, y que al final alguien, un redactor, las unió. Así que aquí los tenemos, nuestros sospechosos principales. Primero, la fuente yavista, o J, que se cree que es la más antigua, muy narrativa. Luego está la eloísta, o E, que usa otro nombre para Dios y tiene un enfoque un poco distinto. Tenemos también la deuteronomista, la D, que está súper centrada en la ley, pero que en Números casi ni aparece. Y por último, y esta es la clave para nuestro libro, está la fuente sacerdotal, o P. Ella es la gran protagonista aquí, muy interesada en los censos, las leyes del culto, la organización del pueblo, todo ese material que hace que Números sea, números. Pero ojo, porque la historia no termina ahí, ni de lejos. Esa hipótesis documentaria clásica fue solo el punto de partida. Como pasa en cualquier investigación sólida, con el tiempo aparecieron nuevas evidencias y, claro, nuevos detectives que empezaron a cuestionar y a refinar esa teoría original. Y aquí el debate se puso mucho más interesante y complejo. La visión clásica era casi como un cortar y pegar. Se imaginaban estas fuentes como documentos completos, independientes, que un editor simplemente juntó. Pero los investigadores más recientes dijeron, esperen un momento, quizás es más complicado, y propusieron modelos mucho más dinámicos. En lugar de pensar en 4 libros distintos, empezaron a sugerir que quizás eran más bien como capas de edición, como suplementos o reelaboraciones que se fueron añadiendo con el tiempo. Piénsenlo como una pintura que se va retocando y a la que se le añaden capas a lo largo de los siglos. Y todo este debate nos llevó a ver con otros ojos a la fuente sacerdotal, la P, que como dijimos es clave para entender Números. Dejó de ser vista como un simple documento más en la lista, y muchos empezaron a verla como la gran hebra conductora de todo el Pentateuco. O sea, no era solo una fuente más, sino que quizás fue la capa editorial final, la mano que le dio al libro su forma definitiva, como el director de la orquesta que organiza todas las partes para que suenen como una sola pieza. Y esto nos lleva a la siguiente gran revelación de nuestro caso.
¿Qué pasa si por un momento dejamos de obsesionarnos con quién escribió cada línea y nos enfocamos en la forma final del libro, tal como nos llegó? Bueno, pues si hacemos eso, descubrimos algo realmente sorprendente. Debajo de todo ese aparente desorden hay una estructura, brillante, y con un significado profundísimo. Cuando los expertos analizaron la forma final del libro, se encontraron con una propuesta de estructura que hoy es muy aceptada y que revela algo fascinante. Resulta que el libro no es una colección de textos al azar. Para nada. Está deliberadamente dividido en 2 grandes bloques, y cada uno de ellos tiene un propósito clarísimo. Y aquí está la verdadera clave narrativa de todo el libro. El libro de los números no es un simple diario de viaje, no, es la historia de 2 generaciones. La primera parte, que va más o menos de los capítulos 1 al 25, nos cuenta la historia de la generación que salió de Egipto. Y, seamos claros, es una historia de fracaso, de quejas, de infidelidad, que termina con esa generación pereciendo en el desierto. Pero entonces, ¡pum!, llegamos al capítulo 26. Empieza un nuevo censo y con él una nueva generación. La segunda parte del libro es la historia de sus hijos, los que nacieron en el desierto, que ahora se preparan llenos de esperanza para, esta vez sí, entrar en la tierra prometida. Es un contraste brutal, fracaso y esperanza, frente a frente. Ok, tenemos 2 historias, 2 generaciones. ¿Pero qué une todo esto? ¿Cuál es el hilo conductor que le da sentido a todo el libro? Pues es una idea fundamental que además se manifiesta de forma súper literal en la estructura del texto. La idea de que Dios habita en medio de su pueblo. Y esto se ve de una forma brillante en cómo se describe el campamento al principio del libro. No es solo una lista de dónde se pone cada quien, es un mapa teológico. Piénsenlo. En el centro exacto de todo está el tabernáculo, que es la morada de Dios. Rodeándolo, como un primer anillo de protección, están los levitas, los servidores del culto. Y ya en el anillo exterior, organizadas en un orden perfecto, están las 12 tribus, el pueblo. La geografía del campamento es toda una declaración de principios. La vida de esta gente gira, literalmente, alrededor de la presencia de Dios. Ok, entonces, ya hemos desentrañado un poco el misterio de las fuentes. Hemos descubierto la estructura oculta, pero llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué importa todo esto hoy? ¿Qué nos llevamos para la casa de toda esta investigación sobre un texto tan antiguo? Creo que el punto crucial es este. Entender toda esta complejidad del libro de los números nos permite valorarlo por lo que de verdad es. No es la crónica lineal y perfecta de un solo autor. Es algo mucho más rico. Es el sedimento de siglos de experiencia de un pueblo entero. En sus distintas capas, en sus tensiones, leamos su historia, sus crisis, sus fracasos y también su fe, una fe que fue evolucionando. Es en definitiva un texto vivo, un texto forjado en el fuego de la historia. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para la reflexión. Cuando nos acercamos a un texto así, tan antiguo, tan complejo, ¿qué es lo que en realidad buscamos? ¿Intentar aislar la voz original de un único autor que se perdió en el tiempo? ¿O tal vez es más valioso aprender a escuchar la polifonía, el coro de voces, el eco de toda una comunidad que, a lo largo de su viaje, nos dejó este testimonio increíble de su lucha y de su esperanza?